Seguimos, señores, con todas las noticias en el derecho de inmigración y ciudadanía de los Estados Unidos de América, con su abogado José Jiménez Batista, que viene precisamente a orientarlo y a ponerlo ciertamente a tono con todo lo que aconteció durante toda esta semana. Nosotros vamos a pasar revista a todas las noticias más importantes acaecidas esta semana en el derecho de inmigración y ciudadanía de los Estados Unidos. Reiteramos, bueno, pues una noticia ciertamente que ha sido tendencia, pues la crítica que le hace la ONU a el gobierno por los vuelos masivos de personas deportadas a su país de origen. La ONU critica vuelos de deportación desde Estados Unidos por razones de salud pública. Es la nota de prensa que nos llega a nuestro correo Jiménez Batista, Asesoría Migratoria y Consular. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, expresó su preocupación por los vuelos de deportación de inmigrantes activado en la semana pasada por el gobierno de Joe Biden y advirtió que los afectados corren el riesgo de regresar a los mismos lugares de donde huyeron para salvar sus vidas. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados expresa su preocupación por la nueva práctica de Estados Unidos de trasladar en avión hacia el sur de México a personas solicitantes de asilo, migrantes que han sido expulsados en virtud de una orden de salud pública, dijo Mark Reynolds, representante del organismo para Estados Unidos y el Caribe. Reynolds agregó que las personas o la familia a bordo de esos vuelos que puedan tener necesidades urgentes de protección corren el riesgo de ser devuelta a los mismos peligros de lo que han huido en sus países de origen en Centroamérica sin ninguna oportunidad, dice el directivo, de que se evalúen y atiendan a esas necesidades. A finales de julio, el Departamento de Seguridad Nacional DHS anunció la reanudación del programa de deportaciones expeditas de ciertas familias de inmigrantes que no calificaban para pedir asilo o ser expulsada bajo el título 42 del Código de Estados Unidos. 3 días después dijo que los primeros vuelos a México serían llevados a cabo. Las deportaciones expeditas, dijo el DHS, proporcionan un procedimiento legal y más acelerado para expulsar del país aquellas unidades de familia que no tienen una base bajo la ley estadounidense para estar en Estados Unidos. La medida también se aplica a los extranjeros inadmisibles bajo la sección 212 de la Ley de Inmigración, que involucra a aquellos que han cometido crímenes y las autoridades de inmigración determinan son una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos. Entre las faltas incluyen fraude, uso de documentos falsos, cargos por tráfico de drogas, tráfico de personas, incumplimiento del pago de manutención, cargo por DUI, estafa y soborno, entre otras. El regreso después de una deportación también es motivo de una expulsión acelerada. El título 42, una vieja regla que data del 1944, fue activada por el gobierno anterior como parte de la medida de seguridad sanitaria para frenar y evitar la propagación de la pandemia del coronavirus. ACNUR dice que las deportaciones a través de los cuales se trasladan hacia el interior de México a ciudadanos no mexicanos constituye una nueva preocupante dimensión en la aplicación de la orden de salud pública
relacionada con la del COVID-19, conocida como Título 42. Indicó además que esta política impide que personas y familias tengan acceso a los procedimientos de asilo y de identificación de sus necesidades de protección de Estados Unidos, y que la deportación al sur de México, al margen de cualquier acuerdo oficial de traslado con la debida garantía legal, aumenta el riesgo de devolución en cadena. La devolución sucesiva por parte de diferentes países de personas vulnerables en peligro contraviene el derecho internacional y los principios humanitarios de la Convención sobre el Estatus de los Refugiados del 1951, dijo Reynolds. El funcionario dijo además que todos los gobiernos tienen la obligación de obtener esta norma y principios en todo momento, y precisó que ACNUR lanzó recientemente una advertencia global contra las iniciativas que delegan a terceros las responsabilidades de asilo o que obstaculizan el derecho a solicitar asilo. Peligro latente. La ONU también advirtió que en un momento en el que el flujo de solicitantes de asilo y migrantes en la región ha aumentado considerablemente, los vuelos de deportación en virtud del Título 42 también pondrán a prueba la ya sobrecargada capacidad de respuesta humanitaria en el sur de México, al norte de Guatemala. Aumentarán el riesgo de transmisión del COVID-19 a través de las fronteras nacionales y obstaculizarán la medida que están adoptando para combatir la responsabilidad entre los países de la región a la hora de abordar las causas profundamente del desplazamiento forzado y de migración, indicó. La agencia internacional dijo que ha sostenido desde el inicio de la pandemia que la protección de la salud pública y la garantía del acceso al asilo son totalmente compatibles, incluso cuando el COVID-19 se ha disparado en algunos momentos. Muchos países han puesto en marcha protocolos eficaces como prueba de salud sistemática, exámenes y medidas de cuarentena que han protegido simultáneamente con éxito tanto la salud pública como el derecho humano a solicitar asilo. ACNUR dijo además que reitera el llamado realizado en mayo por el alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, para que el gobierno de Estados Unidos levante rápidamente las restricciones de asilo relacionadas con la salud pública del Título 42 y que está dispuesto a apoyar a Estados Unidos, México y todos los países en las acciones y medidas que salvaguardan de manera efectiva la salud pública sin sacrificar el derecho fundamental a pedir asilo. Doblemente deportado el miércoles, el diario The Washington Post reportó que unos 300 migrantes centroamericanos reportados recientemente por Estados Unidos al sur de México, es decir, deportados por Estados Unidos al sur de México en aviones, fueron nuevamente deportados a la remota localidad de Eiseibo, en el norte de Guatemala, un lugar selvático y sin recursos para atenderlos. La mayoría de los deportados en vuelo de ICE son personas originarias de Honduras, El Salvador y Guatemala, muchos de ellos con niños. De acuerdo con el reportaje, cuando los grupos llegaron a México, sus reclamaciones de asilo no fueron escuchadas. Los subieron a autobús y lo enviaron a Guatemala. Cuando el gobierno de Biden anunció las deportaciones expeditas
aseguró que se trataría de un procedimiento de inmigración seguro, ordenado, y el gobierno de México a su vez garantizó que los deportados desde Estados Unidos serían tratados adecuadamente y que aquellos que soliciten asilo serán procesados. El lunes el Instituto Nacional de Migración de México aseguró en su página de internet que refrenda su compromiso con el respeto de defensa y promoción de los derechos humanos de las personas migrantes que transitan por México. La declaración fue en respuesta a una recomendación hecha por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH. No le importan las vidas humanas, solo el dinero. ICE advierte sobre los riesgos de cruzar la frontera con coyotes. Eso es así, señores. Eso es así. Las personas que se dedican al tráfico de estos indocumentados, pues ciertamente lo único que le interesa es precisamente cuánto le toca a cada cual. Es una mafia organizada que pues lleva lutos, desasosiego y tristeza a millones de familias en estos países de Centroamérica y el mundo. Señores, yo soy José Jiménez Batista y le invito a ser feliz. Más adelante pues continuamos con más contenido acá en la orientación migratoria y consular. Ya regresamos.